ningún problema. Entonces, bueno, pues bienvenidos a esta sesión llamada culpa. Y dada la confesión que les hacía hace un rato, cuando yo fui a una sesión hace algún tiempo de numerología, la gente, la gente que es, la gente que y ahí viene también otro tema a confesar. La gente que es 5 normalmente le da ese tema. O sea, la gente que nació en número 5, yo por ejemplo soy 14, 4 y 1, 5. La gente que es 5, tu fecha de nacimiento que sea 5, normalmente cualquier cosa que quieran solucionar lo llevan al cuerpo. Y esto lo he visto en muchos aspectos. Y ojo, yo no me enfermo, o sea, es rarísimo. Yo normalmente no me enfermo. eh, a veces presumo de mi salud, pero no precisamente a veces en cuestión de salud, sino lo llevamos al autocastigo, ¿sí? Cuando tú ves, ya esto ya lo había tocado en algún tema anterior, cuando nosotros vemos a un violador, cuando nosotros vemos a una persona que está en la cárcel, cuando nosotros vemos a una persona que no es feliz, ¿qué crees? Se está castigando a sí mismo. Recordemos, y voy a tocar un poquito ese tema. Esto no estaba previsto, pero lo voy a tocar un poquito. Recordemos que hay una gran diferencia entre el exoterismo, el mesoterismo y el esoterismo, que si nosotros lo pronunciamos, que es muy parecido. El esoterismo con X tiene que ver con la información que tenemos externa. O sea, si tú vas a la universidad, o sea, si tú vas al... todo lo que sean conocimientos de la vista, del gusto, por lo menos de los 5 sentidos, tiene que ver con el exoterismo, con la parte externa. El mesoterismo tiene que ver con la brujería, con yo te hago un trabajo y te cobro tanto. Y observen, las personas que hacen mesoterismo normalmente no tienen una vida tan agradable. Normalmente te hacen la limpia en un cuartito por ahí medio arrumbado, o sea, y es un porcentaje muy bajo de la sociedad. Y el esoterismo con ese tiene que ver con la información. Escuchen, con la información que ya tenemos. No es necesario estudiar maestrías y doctorados para tener cierta información del alma. Cuando nosotros no desarrollamos esa información, nos castigamos a través de la culpa. Bien, la culpa es de las peores enfermedades que pueden existir. Y ojo, hay culpa, o sea, tanto hacer culpables a otros como sentirme culpable yo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de esoterismo con ese, tiene que ver con esta información. En algún momento hay un libro que después, bueno, no me acuerdo ahorita el autor, pero hay un libro que dice, me encanta la información que dice que en algún momento se reunieron los dioses, ciertos dioses de diferentes culturas, o sea, no importa si son egipcios, si son griegos, pero aquí en México le dan un nombre a esos dioses. Y les preguntaban en esta reunión de dioses, ¿dónde les vamos a poner la información a los seres humanos en las próximas generaciones? Porque nosotros ya vamos a ascender, o sea, nosotros ya nos vamos, ese es el objetivo como ser humano, ascender. Y bueno, pues en estos dioses que se juntaban decían, vamos a dejar la información en el fuego. Y decían los otros dioses, no, porque tal vez pueden crear con tecnología algo que soporte el fuego y pueden robar la información. Y entonces decía Tlaloc, por ejemplo, el dios del agua, vamos a dejarlo en el agua, en las profundidades, los océanos y demás. Y decían, no, porque podrían inventar alguna nave en donde pueden robar esa información. Y uno de ellos decía, vamos a dejar la información del alma
dentro del ser, para que solamente aquella persona que toque su ser interno, su alma, su conciencia, pueda acceder a esa información. Bien, cuando nosotros no accedemos a esa información, cuando nosotros andamos perdidos, ¿qué crees? Tenemos, pareciera, insisto, de aquí a 8 días voy a hablar un poquito de eso, pero pareciera que tenemos una culpa karmática. Es por eso que hay que trabajar en cuestión de conciencia y crecimiento personal. Entonces, el tema de la culpa, déjenme leer, oh my God, yo soy 15, 5 y 1, 6. Después les voy a pasar información de eso, es muy interesante, porque ahí, ojo, ahorita hablando de este tema y tocando el tema de la numerología, recuerden que nosotros no estudiamos nada, solo recordamos. Nosotros ya tenemos grabada información. Por eso los déjà vus, por eso gente que dice, ah, chinga, yo ya te conocía, ¿no? Dice, no, nunca te había visto. O por eso encuentras una chica y dices, es que tú y yo somos uno mismo. O sea, es que en algún momento yo ya te había encontrado. ¿Sí? Hay una atracción tan fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos una información, todos, por eso dice uno de mis maestros, cuando lees un libro, no lo lees, solo lo recuerdas, ya es información que ya tenías, ¿sí? Sí, sí, mi queridísima Diana, sí, que sumen 5. Ojo, pero no es malo ni bueno, les voy a pasar como una información en donde vamos a hablar de eso, porque es el número de alma, porque es el número karmático, está muy interesante, pero después tocamos eso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ya tenemos cierta predisposición, por eso se embarazó mamá el día que se embarazó, por eso naciste el día que naciste, pero tenemos ese libre albedrío. Y en ese libre albedrío sí podemos modificar ciertas cosas de nuestro destino. ¿Sí? Entonces, eh, yo te voy a hacer, para arrancar este tema un poquito más a profundidad, te voy a pedir que me compárteme, ¿qué es lo que se siente cuando uno siente culpa? ¿Qué se siente internamente cuando tenemos culpa? Ya sé, pónmelo aquí en el chat. Ahorita voy a esperar. Porque una cosa es ser culpable y otra cosa es sentirse culpable. ¿Me explico? ¿Por qué te digo esto? Muchas veces cuando hacemos algo, por aquí dicen dolor, incertidumbre, pesadez, exacto. ¿Qué más? ¿Quién me comparte? Arrepentimiento, ¿Cómo? arrepentimiento. Exacto, arrepentimiento. ¿Qué es lo que se siente cuando uno siente culpa o cuando uno se siente culpable? Déjenme leer. Ok. Bien. Vuelvo a repetir. Una cosa es ser culpable y otra cosa es sentirse culpable. ¿Sí? Y este sentimiento de culpa, este sentimiento displacentero, esta emoción de disgusto, sentirme que hice daño a otra persona, debe ser castigado. ¿Me explico? O sea, si yo hice algo, tomé una acción, si yo mentí, si yo no digo las cosas, si yo me escondo para hacer algo, si yo no pagué, si yo, no sé, si yo le puse el cuerno a mi esposa, debo ser castigado. Y ojo, esta información que tenemos en nuestro subconsciente a través de un juez interno, que más adelante te voy a decir qué podríamos empezar a hacer para trabajar la culpa. Ojo, se dice que todo el mundo mundial ha sentido en algún momento culpa. Que nadie en la vida o en el mundo se ha salvado de la culpa. Dice por aquí Mati Vázquez, angustia y vergüenza, claro, agobio. Gracias por participar. Entonces, fíjense que la culpa normalmente, a veces, o normalmente la hace sentir los papás a los hijos a los papás, las parejas.
en el trabajo, ¿sí? Sin querer, queriendo. Por eso la frase de Chespirito, que era un gran Shakespeare, esta frase de lo hice sin querer, queriendo, claro que es real. Va implícita una intención. Cuando dices, ay, perdón, 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 no quería hacerlo, si ya lo hiciste es que lo querías hacer, pero tu consciente no lo registra. Tu subconsciente, en el subconsciente tenemos cierta información en donde requerimos desquitarnos, requerimos vengarnos, requerimos... Por eso la gente, nosotros dentro del coaching, dentro de los entrenamientos que doy, hay una frase que repetimos bastante y luego la comunidad lo repite y decimos que el lenguaje no es inocente. Hay personas que dicen, ay, no vayas a creer que no te quería pagar. ¿Qué crees? El lenguaje no es inocente. Ay, no vayas a pensar que no vayas a pensar que te quería pegar. ¿Sí? El lenguaje no es inocente. Entonces, cuando nosotros tenemos cierta intención guardada en el subconsciente para ejecutar una acción que el consciente no registra, que el consciente dice que no, como crees, yo sí te quería pagar, pero la situación está difícil. No, como crees, no, yo no quería hacerte daño. ¿Qué crees? En el subconsciente había un algo de la cual yo quería desquitarme, vengarme o hacer, ¿sí? Y este tema en donde se repite constantemente esta culpa de los padres, ¿hace cuánto que no me llamas? Pues es que yo pensé que ibas a venir. Pues, ay, pues es que ya ni te veo, ya ni te reconozco. ¿Hace cuánto que no te he visto la cara? Ay, pues pues uno aquí con las enfermedades, pues nunca los vienen a ver a uno. Fíjate nada más cómo va implícita esta victimez para hacer sentir culpable a la otra persona. Ahora, ojo, quiero recalcar algo. Vivimos en un mundo de sincronía perfecta. Para que haya una víctima tiene que haber un victimario. Bien, cuando tú empiezas a trabajar tu interior, cuando empiezas a trabajar tu conciencia, cuando empiezas a elevar tu frecuencia, vamos a suponer que tu pareja dice, ay, pues es que yo quería un café, pero pues nunca te preocupas por mí. Y así, pues me hubieras dicho, ay, para la otra me dices, adiós, se acabó. ¿Qué estás haciendo? Estás educando a la otra persona. Esa persona solamente va a saber con quién sí y con quién no le va a aplicar su victimez. ¿Me explico? Ahora, ojo, porque aquí viene un tema, es que yo tengo mucho amor propio y caemos a ser déspotas, a ser maleducados, aguas con eso. Sí, es que ya en la sesión que hablamos de la culpa ahí con Martín, ya quedé que no me voy a preocupar por nada. Aguas, porque hay una línea muy delgada entre perder la conciencia, el amor, entre la empatía, perder esa empatía tal vez por la otra persona. Voy revisando su chat, dice por aquí Clau, mucha incertidumbre, ansiedad y miedo. Sí, de hecho es miedo. ¿Ok? Bien. Entonces, hay una frase de un filósofo que dice, haga sentir culpable a tu hijo y si no sabe por qué, y si no sabe por qué, él sabrá por qué. Dice, haz sentir culpable, tú haz sentir culpable a tu hijo. Y si no sabes por qué es culpable, no te preocupes. Un día él te va a sentir culpable y él sí va a saber por qué. La culpa es como algo que tomamos y que ahí andamos cargando. ¿Sí? Y pareciera que todos requerimos traer cierto porcentaje de culpa. Hay gente que trae mucha, hay gente que trae menos. ¿Ok? Entonces, ¿la culpa es amiga o enemiga? ¿La culpa es una aliada o es una adversaria? Entonces, nadie te puede hacer sentir culpable. Recuerda, es que tú me hiciste sentir mal, ¿no, señor? O sea,
El que yo te haya dicho algo, por eso hay una frase que también ocupamos mucho, que se dice, yo digo lo que digo, tú escuchas lo que escuchas. Vuelvo a lo mismo, cuando no tenemos empatía consciente y cuando no tenemos esta conciencia de esa misma empatía hacia otra persona, a veces usamos esta frase para decir, ese es tu problema, pues yo no sé. Aguas, porque es una línea muy delgada, ¿sí? Pues ese es tu problema, yo ya dije esto y es tu problema como lo escuches. Aguas. Cuando nosotros empezamos a tener empatía consciente, cuidamos el alma de la otra persona. Qué bonito, ¿sí? Y más adelante te voy a contar una historia, por cierto, de eso. Entonces, pero si nosotros vemos, que vamos a hablar de la culpa de una persona hacia otra, nadie te puede hacer sentir culpable. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede hacerte sentir nada. Por eso esa persona de que, es que no me hace sentir amor. No, chinga, pues si no se trata de que yo te lo haga sentir. O sea, yo me comporto de cierta manera, yo te cuido, yo te protejo, yo te apoyo, yo te doy. Pero si tú no lo sientes, ese ya no es mi pedo. Ese ya no es mi problema. Nadie puede hacer sentir a otra persona. No, nadie puede hacer sentir algo a otra persona. Ojo, y lo voy a encerrar entre comillas, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos a utilizar la empatía consciente, empezamos a vibrar de cierta manera. Y cuando nos conectamos cierta vibración entre seres humanos, podemos empezar a hacer sentir algo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, cuando, no sé, en algún curso que haya sido, a lo mejor ver las lágrimas de tu hijo, a lo mejor ver el dolor de otra persona, ver cómo matan un animalito o lo hacen sufrir, viene esta vibración empática y claro que sentimos, pero el que siente es esa persona, no, o sea, no la otra persona hace que yo sienta, sino a través de lo que veo, recuerdo algo de mí. Entonces, nadie es tan poderoso para hacerte sentir algo. Nadie. O hasta ahora, nadie tiene el poder de hacerte sentir mal, de hacerte sentir bien, de hacerte sentir triste y mucho menos de hacerte sentir culpable. ¿Sí? Entonces, hay una frase que luego digo, o bueno, aquí aplica. Cuando tú vas a un show de payasos y tú dices, ay, qué, mira, oye, oye, qué tonto, qué payaso. No sé si has escuchado gente que dice, ay, mira, este trae el payaso adentro, porque se ríe de todo. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Un payaso, por muy bueno que sea y por mucha técnica que tenga, si tú no traes la alegría por dentro, pues nunca te vas a reír, no vas a, digo, de ahí varía, ¿no? Ya la calidad del show del payaso, pero si nosotros no tenemos la alegría dentro, entonces, tu responsabilidad será haberte entregado. Escucha esto. No eres culpable de que esa persona te hizo algo, pero si eres responsable. ¿Y cuál va a ser tu responsabilidad? Será haberte entregado a sentir lo que el otro quiso que tú sintieras. Deja de culpar al otro y deja de culparte a ti mismo. ¿Cómo funciona la culpa? Vamos a ver, ¿cómo funciona la culpa? Todo depende de una acción, recuerda. Todo depende de una acción. Las acciones son lo que hago y lo que no hago. Recuerda que aunque no hagas algo, no deja de ser una acción. Entonces, yo tengo que haber generado una acción para otra persona. Y esta acción tuvo que haber dejado un daño al otro para haber una culpa. Si no hay daño, no hay culpa. Me siento culpable, normalmente me siento culpable cuando tengo la fantasía que he dañado al otro, aunque esto no sea una realidad. Y para eso, déjame ver si aquí a la mano, déjame ponerle aquí en Google, vámonos a San Google y le voy a poner qué es fantasía.
Facultad humana para representar mentalmente sucesos. Escuchen esto. Facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad o que son o fueron reales, pero no están presentes. ¿Me expliqué? Esto quiere decir, te lo voy a volver a repetir. Cuando tú te sientes culpable de algo, ¿qué existe o qué pasa? Yo tengo la fantasía que yo he dañado o que he dañado a alguien, pero solamente es una fantasía. Ojo, si llegaste con el cuchillo y se lo enterraste, o si llegaste y le diste una trompada, pues, obvio, ¿no? Pero muchas veces nos sentimos culpables de cosas que no han pasado, que no van a pasar y que la otra persona no te está reclamando. Espero y se entienda esta parte. Entonces, cuando nosotros tenemos, te vuelvo a repetir, esta fantasía, creemos que somos culpables. Entonces, cuando hay un daño, debo ser juzgado. Si hay un daño, si yo cometí un error, si yo cometí algo que supuestamente lastimó a alguien, cuando hay un daño, debo ser juzgado. Además de ser juzgado, debo juzgarme. Entonces debo ser condenado. Aquí la pregunta es, ¿quién es el que juzga? Cuando hay un juicio para encarcelar a una persona, ¿quién da el veredicto para enjuiciar o encarcelar 5, 10, 15, 30 años o cadena perpetua a una persona? ¿Quién es la persona que da ese veredicto? Un juez. ¿Y quién es el juez aquí? Recordemos, a ver, vamos paso a paso. No, voy para atrás un poquito. Recordemos que es una fantasía de algo que yo creo. Y dentro de mí vive un juez. Mi pregunta es, ¿cómo es ese juez? ¿Quién es el juez y cómo es el juez que vive dentro de ti? Entonces, muchas veces echamos la culpa a otra persona o nos echamos la culpa a nosotros. Vas a repetir conmigo mentalmente, después de lo que acabo de decir, a partir de este momento, quiero que lo creas y a partir de este momento vas a repetir una frase, dado que no tienes tu micrófono prendido, pero de verdad repite esta frase conmigo. No me manejes sí, no me manejes más. No me manejes más. ¿Quién? Ese juez. Ese juez interno que todo el tiempo está enjuiciando. Y les comparto algo de corazón, algo muy personal. Resulta que hace 8 días entré como en un tema pues de introspección y me empecé a culpar. Me empecé a culpar. Wow, los últimos socios que he tenido, la verdad no ha sido muy bonita la relación. Eso quiere decir que yo lo creé para esto. Y cuando menos me di cuenta, ya estaba yo hundiéndome en ese pequeño momento de juicio hacia mí mismo. ¿Recuerdas la vez pasada que te dije cuántos deberías estás cargando? ¿Por qué te digo esto? Yo en lo personal no soy tan social, aunque la gente me ve por fuera y pareciera que lo soy, no soy social. Yo me encierro conmigo y leo y no me gusta mucho. Y pareciera, escuchen, pareciera que tengo 1,000 amigos. Bueno, sí, en mi Face tengo 1,500, 600, quién sabe. Pero claro que no son mis amigos, son conocidos. Bien, ¿a qué voy con esto? ¿Cuántas veces ese juez ha sido tan duro que te ha condenado? Es que debes tener esto, es que deberías tener casa, deberías esto, deberías el otro.
Más adelante te voy a dar 8 puntos que te van a ayudar bastante a trabajar con ese juez interno. Es que no tienes amigos. ¿Y quién carajo dijo que tienes que tener amigos? ¿Dónde dice? ¿Por qué no encerrarte en ti? Ojo, cuando ya hay un dolor, cuando ya te estás lastimando, cuando te estás apartando del mundo mundial, cuando ya hay una enfermedad, ya cuando el psiquiatra te diagnosticó aguas, bueno, pues entonces, pero si no es así, ¿sabes cuánta gente decide vivir sola? ¿Sabes cuánta gente decide vivir sin pareja? ¿Sabes cuánta gente decide no viajar? Ah, pero a huevo queremos meter en una cajita a todos. Es que debemos tener dinero, es que debemos ser exitosos. Y hoy en día un chingo de gente motivadora en redes sociales, en donde debemos tener éxito, debemos tener dinero, debemos tener fortuna, debemos tener pareja, debemos y deberíamos. Y solo lo único que crea es culpa. La misma religión, por mi culpa, por mi grave culpa. De esto que te voy a decir no está comprobado científicamente. Solo me vino a la mente y te lo comparto. Acá tenemos el timo y es lo que lo que nos hacen que nos golpeemos. Aguas. Uno de mis maestros, de hecho, sabe leer el timo. Yo no lo sé todavía. Pero esta parte religiosa, insisto, yo no estoy diciendo que esto sea malo o esté mal, pero la parte religiosa que nos hacían golpearnos casi y sentirnos culpables y lacerarnos y golpearnos para que nuestros pecados o nuestras culpas puedan ser sanadas. ¿Sabes? Todo tiene que ver con el amor que te tengas. ¿Sí? Entonces, eh, requieres empezar a ser responsable. Si soy responsable, reparo. Si yo soy culpable si vamos a suponer que tú tienes una culpa de algo hoy, ¿qué requieres para sanar esa culpa? ¿Rezar 4 Padres Nuestros? No. Bueno, si es tu creencia, hazlo. Pero no, requieres reparar. La culpa no es un sentimiento natural. La culpa es algo enseñado, algo que nos enseñaron para poder manipular al prójimo. La culpa es algo que aprendimos a lo largo de la vida para poder crear una manipulación. Ojo, tú, padre de familia, lo sigues haciendo. Tienes un niño de 3 años, ¿sí? Y entonces, no te vayas para allá, que te va a pasar algo. No vayas a hacer esto y te va a doler. O sea, inconscientemente le metes este miedo. Eso me faltó decir. Atrás de la culpa hay un gran miedo. Una persona que ejerce miedo para poder manipular algo a través de la culpa, ¿qué crees? Tiene mucho miedo. Atrás de la culpa lo que hay es mucho miedo. Entonces, para poder reparar la culpa, primero requieres ser responsable. Para no condenarte, para poder reparar y no condenarte a través de la culpa, ¿qué quiere? Requieres ser responsable. Si soy responsable, reparo. Es que tiraste la jarra, perfecto. Reconozco mi culpa o me hago responsable. ¿Qué hago? Respondo. Y una vez que respondo, reparo. Y una vez repara, no, es que hay daños que ya no se pueden reparar. Ok, lo reconozco. A través del reconocimiento, a través de mi responsabilidad, ¿qué hago? Reparar ese daño. Y si esa persona no acepta, ese no es problema tuyo. Hay una frase, y ahorita me vino a la mente, hay una frase que de hecho es una regla de oro que dice, trata como quieras ser tratado. No sé si la han escuchado. Trata como quieras ser tratado. Y ojo,
Esta frase, dependiendo el mirar, dependiendo el ángulo de cómo lo veas. Pero no, o sea, coloquialmente yo no estoy de acuerdo en esa frase. ¿Sí? Y te voy a contar una historia, acerca de esta frase. Una vez había un ave hermosa, una ave y aterrizó en el reino de un rey. Esta ave era una ave bonita, grandota, majestuosa, perdón, de muchos colores, y aterrizó en el reinado de un rey. Este rey la tomó y le puso una jaula hermosa, le pusieron música, le dieron vino, le dieron la mejor comida, y a los 3 días esta ave murió. Este rey, el rey, trató a la ave como debías, o sea, trata a la gente como requiere ser tratada. Así dice la frase de oro. Este rey trató al ave como le gustaría que lo trataran a él. ¿Y qué crees? Esta ave murió. Aprendizaje de esta pequeña fábula. ¿Cuál es el aprendizaje? Que la buena intención de unos puede ser venenoso para otros. Muchas veces nos encontramos con con una contradicción. Si no te gusta que otro, escucha esto, si no te gusta que otro te imponga su voluntad, tampoco lo hagas tú. ¿A qué viene con esto? ¿O por qué te comento esto? ¿De dónde viene esta historia? ¿Y cómo se conecta con la culpa? Muchas veces queremos tratar a otras personas creyendo que lo que yo hago con esa persona le va a hacer bien. Hmm. Un ejemplo claro, digo, ahorita mis papás son de un pueblo y se vinieron para acá, para la ciudad y pues los estamos cuidando. Pues el doctor dijo que se les tiene que dar bien de comer y entonces tiene que comer verdura y tiene que comer esto y tiene que comer el otro. Así como esa ave tal vez se puede morir en 3 días. Bueno, no en 3 días, pero me explico. Y entonces, normalmente tratamos como queremos ser tratados. Ahí es en donde, ojo, yo no digo que esté mal la frase, nada más que hay que saber en qué momento sí y en qué momento no. Porque muchas veces, insisto, las buenas intenciones de unas personas pueden ser venenosas para otras. Muchas veces nos encontramos con esta contradicción y no sabemos qué hacer. Si no te gusta que esta persona o que otras personas te impongan su voluntad, tampoco lo hagas tú. Pon en la mesa esta idea. Si esta regla dice, trata a los demás como quieres ser tratado, también tiene sus limitantes. También debes saber en qué momento sí y en qué momento no. Porque tal vez, a veces cuando ocupamos esta frase, no consideramos otros puntos de vista más que los míos. Y es creer que el mundo coincide con mis propias ideas. Y entonces, más allá de querer hacer sentir bien a una persona, muchas veces le puedes estar creando culpa. Vuelvo a repetir, tú no puedes dejarlo y crearle la culpa. Pero desde este subconsciente que no los haces o que haces sentir a las otras personas, haces sentir a las otras personas como tú quieres que te traten, a veces esa persona puede comprar o adquirir culpa. Entonces muchas veces pensamos que sabemos más sobre el otro y creemos saber lo que necesita. Creemos que nosotros sabemos más que ellos mismos. Que no se nos olvide que a veces nuestro trato puede ser venenoso para otras personas, imponiéndole a los demás lo que nosotros queremos.
Como muchas veces nosotros nos sentimos culpables, inconscientemente nosotros queremos que los otros también se sientan culpables. Entonces, cuando nosotros empezamos a crear una empatía consciente, cuando nosotros empezamos a ver al otro como un auténtico otro, empezamos a habilitar una nueva relación con esta persona o con esas personas. Entonces, empiezas a ver al otro como este auténtico otro, no como lo que tú quieres que sea. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué sucede? Esa persona se sentirá distinta. Recordemos que cuando nosotros aprendimos a manejar, hace muchos años manejabas para no chocar. Ahora manejas pensando en la otra persona. No sé si te pasa. Antes manejabas y dices, pues, ¿qué? Con que no, con que yo no le pegue a nadie, ya. No. O sea, ahora tú vas a cruzar y dices, no va a frenar, no va a frenar, mejor yo me freno. ¿Me explico? Porque empezamos a elevar cada vez más nuestra conciencia. Ahora manejas por dos, manejas por ti y manejas por el otro. Y lo ves en el retrovisor que viene muy fuerte y te haces mejor a un lado. Para la gente que maneja auto. ¿Me explico? Porque elevamos nuestra frecuencia vibratoria, porque elevamos nuestra conciencia y ahora manejamos por dos. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer, ojo, no todos, porque hay güeyes que dicen, no me quito, pues a ver que me pegue. Digo, hay de todo, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a crear esa conciencia, desde esa empatía consciente, ahora empiezas a ver al otro como un auténtico otro, reconociendo su naturaleza y su dignidad como ser humano. Y mediante la escucha y la comprensión, así como por esta empatía consciente, se le puede dar un mejor trato a otra persona, que solo suponiendo e imponiendo mi verdad. Y así no puedes estar generando esta culpa. Vuelvo a repetir, cuando tú tienes esta culpa guardada, cuando tú tienes esta culpa contigo, inconscientemente la vas a estar queriendo embarrar con medio mundo. ¿Sí? Y todo, pues al final parte de una gran creencia. Todos tenemos, ¡ay, qué bueno que me acordé! Recuérdenme, por si se me olvida, les voy a mandar un audiolibro porque pues luego no les gusta leer o no nos gusta leer, pero hay gente que los audiolibros pues los escucha o mientras estás lavando los trastes. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar el tema de la culpa? Y cómo, más adelante, insisto, te voy a dar algunos puntos que creo que te van a funcionar, pero ahorita que me acordé, quiero que escuches un libro de Luis L. Hay, Sanando tu vida o algo así. Ese libro es maravilloso para trabajar el tema de la culpa. Yo muchas veces lo he recomendado en entrenamientos, muchas veces lo he recomendado en sesiones personalizadas. No te preocupes, al final de la sesión de hoy, escríbeme si se me pasa y si no, te lo posteo y te lo mando, que sea en YouTube, ¿vale? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque las creencias van a ser, en las creencias, mientras más arraigada una creencia, más culpable te va a hacer sentir y más cruel, y este juez cada vez va a estar más arraigado a todas esas cosas de autocastigo. ¿Sí? Porque es lo mismo pensar, todos están en contra de mí, o pensar, la gente es muy amable, pero todo parte de una creencia. Cuando doy entrenamientos los jueves, para la gente que ha tomado entrenamientos conmigo, el jueves ven que hablo de los eventos neutros, en donde te digo, todos los eventos en la vida son neutros, no tienen ninguna carga. El evento como tal no tiene ninguna carga, ni positivo ni negativo, no trae ninguna carga. La carga se lo damos nosotros como seres humanos, la carga nosotros se la damos en cuestión a las creencias que traemos y le ponemos una carga muy fuerte de bueno y malo. Por ejemplo, que se muera una persona, ¿es bueno o es malo? Es neutro, no es ni bueno ni malo, porque para los familiares van a estar llore y llore, pero para la funeraria va a decir,
hay un chingo de chamba ahora sí. ¿Me explico? Entonces nosotros con la carga de las creencias que traemos guardadas, le damos una carga positiva o negativa, buena o mala, correcta o incorrecta. ¿Qué requerimos? Para empezar a sanar nuestras culpas, uno de los primeros pasos es revisar nuestras creencias. ¿Qué creo de las mujeres? ¿Qué creo del dinero? ¿Qué creo de mis padres? ¿Qué creo? Porque tus papás también tuvieron una historia. Si tus papás aún viven, pregúntales cómo fue su vida de 0 a 10 años. Ahí está tu tema. Si aún tus papás viven, pregúntales cómo fue su vida de 0 a 10 años. ¿Sí? Hablando de este tema de las creencias, te voy a decir algo. El poder universal no nos juzga. El poder universal no nos critica. Se limita a aceptarnos por lo que valemos. El universo, llámale Dios, se limita a aceptarnos por lo que somos, por lo que valemos, pero por lo que realmente valemos, no por lo que tú crees que vales. Y nosotros nos reflejamos por el mundo o en la vida a través de las creencias que tenemos en nuestra vida. Si estás dispuesto a renunciar a esa creencia y decirte que el amor está en todas partes y que eres capaz de amar y digno del amor en la vida de tus padres, de tu familia, repite constantemente lo que eres y el amor que tienes hacia ti para que todo esto llegue a ser verdad. Y eso es lo único que empezará a liberarte de tanta culpa. ¿Qué creencias tienes? ¿Qué creencias tienes del dinero? ¿Qué creencias? Si tú no rompes con esas creencias, entonces, ¿qué crees? Vas a seguir cargando al juez. Imagínate un señor que traes todo el día cargándolo, solo para que él te diga lo que sí y lo que no, lo que debes y lo que no debes, lo que está correcto y lo que no está correcto. ¿Y cómo debes ser castigado? De verdad, ¿qué creencias tienes? Nosotros aprendimos esas creencias. Me encanta ver por aquí anda un bebé y a esa edad es cuando le metemos todas las ideas y todas las creencias. Mamá, yo sí puedo. Sí, mi amor, adelante. Pero pues, no vas a poder. No, mejor deja eso. No, para allá no. Ahí te vas a quemar. Déjalo que se queme. Ay, no, pero que... Obvio. Estoy diciendo que lo metas adentro de una cubeta hirviendo. Pero si él siente el calor, en ese momento va a aprender. Pero muchas veces nosotros o nuestros propios miedos de adultos le embarramos nuestras propias creencias. Ya te lo había dicho cuando hablé del estrés, que nosotros aprendemos las conductas de los seres humanos. Oye, ya Martín, a ver, ya se nos fue la hora, pero entonces, ¿qué podemos hacer con la culpa? Amarte a ti mismo. Pero ojo, amarte no te trata de que veas en el espejo y te des un besito. No se trata, o bueno, eso también hazlo, porque también sirve. Pero no se trata de que, ay, como me amo, ya me compré el vestido nuevo. Como me amo, ya voy al gym. Como me amo, me tomo la selfie. No mames, digo, eso de por sí lo tienes que hacer. Pero hay algo más profundo. Amarme a mí mismo es observarme de forma compasiva. Amarme a mí mismo es ser amable conmigo. Amarme a mí mismo es disfrutar de mí. Amarme a mí mismo es tener dicha por mí mismo, sentir dicha por mí, tener amor por mí. ¿Me explico? Ay, lo que pasa que si no estás haciendo nada, la mente nada más te va a cruzar y vas a pensar en puras tonterías. Date el chance de pensar pendejadas.
Date el chance de hacer nada. Ay, no, pero se me está yendo la vida. Date el chance de ser un huevón. 1 hora, 2 horas. Date ese chance. Eso es amarte. Ser compasivo contigo. ¿Me explico? Cuando tú empiezas a amarte, así con esta narizota que me decía una novia, así con mis pelos parados, así con mis gesticulaciones, así con mi forma de hablar, así con mi panza que ya me empezó a salir, así, y ser compasivo contigo mismo, ese día empezará a bajar tu nivel de culpa. Empieza a aligerar tu carga. Empieza a aligerar el peso que traes cargando. Así que te voy a dar 8 puntos que espero y de verdad te puedan funcionar. Número 1. ¿Cómo puedes empezar a aligerar tu culpa? Bueno, perdón. Soltando rápidamente tu frustración cuando las cosas no te salen como tú quisieras. Y preguntarte, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué podría hacer en esta situación que se me está presentando? Cuando te sientas frustrado de algo, suéltalo. Suelta rápidamente tu frustración cuando las cosas no salen como tú quieres. Y pregúntate, ¿qué puedo hacer en esta situación que la vida me está presentando? Eso va a hacer que disminuya tu culpa. 2, siendo honesto contigo mismo y con los demás sin llevar cargando mentiras que tanto espacio ocupa en tu mente. 3, teniendo una íntima relación con Dios donde deposites tu gratitud. 4, ¿cómo podrás aligerar tu carga de tu culpa? Estando en paz con los demás, soltando el rencor y perdonando. Recuerda que cada vez que perdonas, no perdonas al otro, te perdonas a ti. Y de verdad, pídete perdón a ti. Si alguien te hizo algo, perdónate tú, porque tú eres el que empiezas a cargar esa culpa. 5, reconociendo tus errores ante los demás. ¿Cuánto cuesta? Sí, la cagué. Sí, discúlpame. Sí, sí, no te escuché. Sí, yo entendí esto. Sí, se me cayó. Pero ojo, ahí viene otro tema. No se trata de humillarte, hincarte y perdóname, lo reconocí, soy un pendejo. No. Reconociendo tus errores ante los demás. Número 6, no hablar y actuar desde la ira. ¿Para qué es esto? No hablar ni actuar desde la ira, desde el enojo, para no cargar culpas innecesarias. Ahí es cuando, ay, es que dañé, es que hablé, es que le dije. En ese momento haces una introspección, haces una reflexión y dices, ok, sí, le mandas un mensajito, le hablas por teléfono, ¿sabes? Discúlpame, porque tal vez no fue un gran día, perdón, discúlpame por esto, y ofreces una disculpa. Si la otra persona dice, no te voy a perdonar, porque, pues es tu pedo, pues tú quieres seguir cargando tu bronca. Yo ya lo reconocí, y es más, puedes preguntar, ¿cómo lo puedo reparar? Si esa persona no quiere, pues es tema de él. 7. ¿Cómo puedo explicar esto? Es que esto lo puse hace un momento. Observando tus pensamientos y emociones, ¿sí? Y expresándolas.
a una persona con la que confías plenamente. Aguas, no te cargues todo, no te guardes todo. Tú sabes con quién puedes abrirte, tú sabes con quién puedes decirle las cosas, exprésale tus emociones. Ahora sí, como dicen en el comercial, a quien más confianza le tengas. Y 8, tomar el tiempo para estar contigo y tomarte el tiempo para estar en una experiencia con Dios. Eso, eso te va a minorar completamente la carga de la culpa. Y te vuelvo a repetir, mucha gente me dice, pero Martín, pero ¿cómo puedo soltarlo? Ya te lo dije, reparando. Todos los seres, todos somos seres humanos y no somos perfectos, no somos omnipotentes. Y así como me equivoco, se equivoca la gente. La otra persona se puede también equivocar. Y de verdad, empieza a ser más benevolente contigo. Cuando empiezas a crear amor, ¿sí? Es que debo pagar a fuerza el día de hoy. Ok, no se pudo. No se pudo. O no pudimos. Bien. No me voy a llenar de culpas. Sí, pero es que hace un mes sí pudimos, pero es que no se pudo hoy. Punto. No va a pasar nada. No, es que sí pasa. Es que nos van a cobrar intereses. Sí, los tendremos que pagar. De modo. Ay, es que ya me cerraron la tienda. ¡Qué pendejo! Te dije que apuraras, que no sé qué, que la chingada. Ya está cerrado. Ya te lo he dicho varias veces, aprende a leer tu realidad. Cuando aprendes a leer tu realidad, ok, está cerrado, punto, se acabó. Pero es que pudimos, sí, pero no lo hicimos, punto. Empieza a ser benevolente contigo. Deja, ojo, ojo, no te pases del otro lado. Es que no voy a hacer hoy nada. Hoy soy bien benevolente, me amo así como soy. Ya llevo 2 meses y no hago nada, no mames. ¿Sí me explico? Entonces, recuerda, cuando se dice, yo tampoco puedo asegurártelo, pero se dice que cuando tú mueras, claro que va a haber un juicio final y tú puedes pedir por ti, por todo el Dharma que has construido a lo largo de tu vida. Le ayudaste a muchas personas, fuiste amable, creciste, sonreíste, muchas cosas. Con base a eso, le vas a decir al juez, mira, yo hice esto, esto y esto. Y hay un séquito de gente, de seres que también van a abogar por ti, para ver si te regresas nuevamente y todos los dones, escucha, todos los dones que te dieron y no ocupaste, te los van a quitar. Estos temas son a veces bastante maquiavélicos, a mí en lo personal me gustan mucho, pero ¿a qué voy con todo esto? Cada vez que tú te juzgas y cada vez que tú te llenas de culpa, no estás ocupando tus dones que te fueron impuestos de nacimiento. Y si tú llegas al juicio final y en donde te van a ver, y se dice que es un juicio, ¿por qué crees que existe la balanza? Y en este juicio, pues van a decir, ¿qué hubo? Te di 2 hijos, te di estos dones, ¿qué hiciste con ellos? Ay, es que perdón, yo pensaba que era culpable de tantas cosas y ya no hice nada, pues vas de nuevo a la tierra. Y ahora tu suegra te va a tocar de esposa y ahora tu hijo te va a tocar de hermano. Obvio, no te vas a acordar de nada. Pero si hoy dices, ¿por qué chingón me llevo de la chingada con mi vieja? Ahí está. Hay un algo con la cual debes trabajar en lugar de llenarte de culpa. ¿Sí? Si con un hermano no te llevas bien y ay, te caga y te contrapunteas constantemente y eso, pregúntate, ¿cuál es mi don que debo ocupar el día de hoy para ser condescendiente con mi hermano? ¿Sí? Ahí te lo dejo. Ya te lo dije, de lo que vengo a decir aquí, no me creas nada. Dice, ¿puedes repetir la 4, por favor? Sí, con todo gusto, Mariela. Con todo gusto. La 4 dice,
¿Cómo puedes empezar a reducir tus temas de culpa y empezar a tener amor propio? Estando en paz con los demás, soltando rencores y perdonándote. Perdonándote. ¿Vale? Preguntas, chicos. Perdón, me pasé. De que 8 días vamos a volver a hablar de la culpa, pero va a estar más interesante porque ya vamos a hablar con temas de salud, vamos a hablar temas de desde dónde vienes, si es un tema karmático, si lo traes arrastrando. De que 8 días vamos a hablar ya desde ese lado de la culpa. ¿Qué poder hacer para romper esos hilos karmáticos y cómo poder transformarnos? Vamos a hablar del cuerpo, va a estar interesante. Por eso lo dividí en dos, si no, me iba a tardar muchísimo. Dice por aquí, dice, muy interesante, yo he aprendido a dejar de culparme. Ojo, nunca la dejamos, pero cuando empezamos a ser amorosos con nosotros, con descendientes, eh, cuando empezamos a ser benevolentes, ¿sabes? Dejen las estructuras. Por eso yo te lo dije la vez pasada, los seres humanos nos transformamos. ¿Cómo nos transformamos? Yendo más allá de la forma. Cuando nosotros solamente tenemos formas y solamente así actuamos por formas que nos impusieron los adultos, la religión, la política, la escuela, las iglesias, los sacerdotes, mi papá, mis tíos, me impusieron formas. Y yo sigo viviendo solo a través de esas formas. ¿Qué crees? No hay una transformación. Requerimos antes, para que nosotros pueda existir un cambio en nuestra vida, en nuestro mundo, en el universo, tiene que haber una transformación. Y ya nos los explicó, ya nos los dijo la naturaleza, ya lo vimos en la naturaleza, ya lo vimos en los animales, ya nomás nosotros faltamos. Se dice que los animales son un grado más alto que nosotros. A un principio se creía que veníamos de los minerales, que éramos piedra, veníamos de los minerales, después fuimos animales y después seres humanos. Ahora se cree que los animales tienen un alto grado, un alto más alto de conciencia. Por eso tú ves a los perritos, por ejemplo, ves cómo son, pareciera que lloran, pareciera que te quieren hablar, pareciera que te quieren explicar temas de conciencia casi, casi. Pero bueno, listo, señores. A ver, por aquí. Dice, entonces tenemos, espérame tantito, Irma. Entonces tenemos a la víctima, victimario y al juez. En nosotros somos uno mismo, cada quien haciendo su papel. Exacto. ¿Qué no ves que la vida es una película? La vida es una película. O tu vida es una película. O sea, la vida de cada uno es una película. Y está el director. Hay sets donde se graban la película, que es en donde viajas. Hay gente que la película nomás se grabó su propia película estando triste toda la vida. Entonces, recuerden, para la gente que ha ido a entrenamientos conmigo, el día domingo hago este ejercicio. Y es una película. Y tú eres el director. Y tú invitas a los actores a tu propia película y actrices. ¿A qué tipo de actores quieres en tu película? En algún momento se los dije. Si hoy fuera la premier de tu propia película, de lo que has vivido hasta hoy, ¿pagarías un boleto para ir a ver tu propia película? Hay unos que sí, otros que no. Bien, pues ya se cortó, ya hasta ahí fue la primera, segunda parte. Ahorita se empieza a grabar otra parte. ¿Cómo quieres que sea tu película? Si todo el tiempo te la vives culpándote, soy un tonto, ¿y por qué? Ay, ¿para qué me casé? ¿Para qué hice esto? Ay, ¿para qué me embaracé? ¿Para qué esto? Ay, mejor me hubiera ido de la ciudad. Ay, mejor hubiera hecho esto, mejor. Todo el tiempo viviendo en culpa. Gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a mí. Qué bueno que estoy así.
sé agradecido con lo que tienes hasta hoy. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Dice por aquí, gracias Martín, buenas noches. Gracias a ti, Vero, mi queridísima Vero, te mando un abrazo. Bien, listo chicos, nos vemos la próxima semana.